hablaremos de los derechos asistenciales que tenemos como pacientes, que están recogidos en la Ley de Salud de Galicia, en la Ley de la Autonomía del Paciente y la Ley del Consentimiento Informado. El derecho al consentimiento informado es el contacto y diálogo directo y verbal con el paciente o la paciente siempre que sea posible. También se prestará por escrito en casos de las intervenciones quirúrgicas o en la aplicación de procedimientos que supongan algún riesgo. De todas formas, siempre se requiere recibir la información suficiente y adecuada a las posibilidades de comprensión de la persona para que pueda valorar y decidir por sí misma. El derecho a obtener la información clínica es poder consultar y conocer los informes y los resultados de las exploraciones que figuren en nuestra historia clínica, así como obtener una copia de los mismos. El derecho a tener un profesional de referencia, que será el interlocutor o interlocutora principal con el equipo asistencial y con la o el paciente. Será quien coordine la información y asistencia a la persona usuaria. No te quedes con dudas, él o ella podrá ayudarte a comprender qué es lo que pasa. El derecho a la continuidad asistencial es dar a las personas con daño cerebral el tratamiento rehabilitador e integral que necesitan. Después de la lesión, la evolución de las personas suele ser positiva, por lo que es fundamental que el trabajo sea continuado tras el alta. De ahí la importancia de la coordinación sociosanitaria entre atención primaria y especializada para garantizar una atención integral. El derecho a las voluntades anticipadas, o lo que es lo mismo, las instrucciones previas o testamento vital. Lo que implica es que cualquier persona mayor de 18 años pueda manifestar por escrito la voluntad en los tratamientos y cuidados cuando no sea capaz de expresarlos personalmente y cuando la vida le sea prolongada de forma artificial. También este documento puede contener información sobre la donación de órganos y del cuerpo en caso de fallecimiento. Y existe la posibilidad de cambiarlo o revocarlo en cualquier momento. Para más información podréis acudir a la web del Sergas.